Así que bueno, vamos a retomar, o sea, hasta que se empiezan a sumar. La semana pasada habíamos dejado en la parte de que ustedes estaban bajando del norte de Europa, habían pasado por Alemania Claro, y íbamos camino a España. Ahí habíamos quedado. claro. ¿Querés que continúe? Bueno, primero voy a hacer un Sí, un prólogo, relato, sí, sí, sí. digamos, la parte, sí, un relato, digamos, de nuestra historia, para los que no Bueno, han estado antes. Nosotros hemos bueno. dado la vuelta al mundo en 10 años, hemos hecho 420.000 kilómetros, los 5 continentes, ¿no? 92 países. Hemos hecho la primera entrevista, ha sido un poco la historia nuestra, de cómo nos conocimos, la primera vuelta a Sudamérica en una KTM 990. Después hemos hecho Ushuaia, Alaska, ida y vuelta. Ese viaje demoró 1 año y 2 meses. Ajá. Fueron 104.000 kilómetros. De ahí participaron en el GS Trophy y yo a la moto con la que participé en el GS Trophy es la que compro en Alemania, en Europa, con la que damos la vuelta, terminamos de dar la vuelta al mundo, digamos, con esa moto, que Ajá. todavía la tenemos en España, está en un salón de exposición en Alicante, esperando nuestro regreso, pero quién sabe cuándo, con todo este lío. Ojalá que sea pronto, ojalá que sea pronto. Ojalá que sea pronto. Bueno, y el viernes pasado hemos hablado hemos estado nosotros hemos hecho 44 países de Europa, hemos hecho de punta a punta, desde Nordkap hasta Cabo de Roca, que esa ha sido la parte del programa anterior, del viernes pasado, que hemos subido Sí. hasta Noruega, Nordkap, y hemos bajado hasta Cabo de Roca. De ahí hemos subido de nuevo, hemos dado toda la vuelta a Europa, y hemos empezado a subir hasta Francia, donde dejamos la moto en la casa de un amigo, Gabriel Kotzer, y de ahí regresamos a Argentina, Tucumán, a pasar las fiestas con la familia. Ajá. Este, Ahora empezamos con la segunda parte de Europa. Ajá. Nosotros retomamos de nuevo la moto que había quedado guardada en un garage de mi amigo en Francia Ujú. y desde ahí hacemos primero toda la parte de la parte baja, Ujú. Francia, Suiza, volvemos a repetir, y empezamos a subir, bajamos hacia Andorra, España, Madrid, Toledo, damos una gran vuelta, digamos ahí, Ujú. y empezamos a subir hacia, yo no sé si ahí hemos empezado a subir hacia Inglaterra o hacia después. Sí, ahí. Ahí. Nosotros ahí hemos subido a Inglaterra, Ajá. hemos cruzado toda Europa de nuevo hacia el norte, hemos cruzado por el ferry a Inglaterra, hemos hecho Escocia, Irlanda, Irlanda espectacular, todos los acantilados de Irlanda, hemos dado toda la vuelta a la isla, por supuesto ahí llueve, tiene las mismas condiciones climáticas como todo el norte, digamos, Noruega, Suecia, toda esa parte nórdica, digamos, ¿no? Ajá. Mucha lluvia, pero también el clima es la época de verano, es la única época que se puede hacer, pero en el verano de ellos es llovedor, pero es donde se puede andar en moto, ¿no? Bueno, yo ahí tengo una Ajá. anécdota muy graciosa, porque yo tengo problemas de lateralidad. Yo no sé cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Imagínate cuando íbamos en la moto manejando por Reino Unido y Ajá. íbamos por el carril contrario. Hasta ahí venía todo bien, porque en las carreteras angostas, sin problema. El problema pasaba cuando llegábamos a una rotonda y yo no sabía cuál era mi derecha, cuál era mi izquierda, hacia dónde tenía que ir. Creía que instintivamente me iba hacia un lado, pero después decía, no, no, era para el otro, y quedaba ahí sin saber hacia dónde ir. Así que pobre Germán tenía que no solo estar atento a la cartelería, sino también a lo que hacía la copiloto atrás, que no sabía para qué lado ¿Para qué tenía lado que ir? No, no. inclinarse. Debe ser muy difícil, ¿no, Germán? Sí, bueno, hay que dominarla la moto, digamos, en ese tipo de terreno y con ese copiloto atrás también. Sí, bueno, después de tantas, digamos, estamos dando tantas vueltas, en realidad nosotros cuando hemos llegado no hemos subido en ese momento directamente a Inglaterra, porque nosotros hemos llegado cuando terminaba el invierno de Europa, entonces todavía hacía mucho frío, entonces como para ganarle el tiempo, nosotros Ajá. hemos agarrado la moto en Francia, que todavía había nieve en los altos picos, y hemos empezado a bajar hacia
hacia Toulouse, hemos hecho toda la parte de Roquefort, ¿no? Hemos hecho todos unos caminitos alternativos de Francia por todas las campiñas francesas, digamos, siguiendo un parque nacional, siguiendo un río con todas unas casitas incrustadas en la montaña, una cosa bella. Hemos cruzado Andorra, España. En España hemos ido a Madrid a visitar unos amigos que ya teníamos contacto. Y desde ahí empezamos a viajar como para ir a África, porque, digamos, es frío todavía. Andorra, cuando hemos cruzado, todavía hacía frío, había nieve. Ajá. Pero necesitamos bajar hasta África y hemos ido primero a Marruecos nosotros para aprovechar, digamos, el tiempo de invierno de Europa, que todavía en África, en el norte, es muy lindo. Esa parte, esa foto que está ahí es de Marruecos. Ahí pasa algo muy lindo porque nos conocemos con unos amigos que antes de Gibraltar, en Estepona, estos chicos nos mandan un mensaje de WhatsApp diciendo que nosotros podíamos parar en su casa antes de cruzar de Gibraltar, digamos, a pasar a Marruecos. Entonces, cuando empezamos a bajar hacia Estepona, decimos, ¿qué hacemos? Vamos, y sí, vámonos, están invitando. Empezamos a bajar hacia la casa de ellos, y cuando todavía estaba, ya empezaba, digamos, esa parte de ahí ya es un poco más cálida, porque ya estás al sur de Europa, ¿no es cierto?, de España. Sí, sí. Y en Estepona, este chico, en la puerta de su departamento había un cartel que decía bienvenido Yo Germán y creo que lo Claudia. conoce, Jorge. No sé si lo conoce ¿A Karen y Dieter? No, personalmente no. No, nunca los he visto. Tenemos muchísimos amigos en común, pero justo estos no. Sí. Bueno. Bien. Ellos nos estaban esperando, digamos, entonces, para alojarnos en su departamento, nos dejan su departamento, su habitación, su baño, nos atienden espectacular. Entonces, bueno, pero contá la historia. Cuando llegamos, había un cartel en la puerta que estaba muy lindo, que decía bienvenidos Claudia y Germán. con la foto de nosotros dos. Con la foto de nosotros y el diagrama de Germán Gunther de Mundo en Moto, ¿no? Lo gracioso era que recién nos conocíamos, nos acabábamos de conocer con él en un McDonald's. Lo gracioso. Y ya lo teníamos ahí el cartel puesto, fue muy impactante, nos largamos a llorar de la emoción, porque encima en nuestros pensamientos estaba vamos o no vamos. Claro. Bueno, el tema es que ellos, cuando estábamos ya hablando ya muchos amigos nos habían dado datos, uno de Zaragoza nos había dado un mapa con muchos datos para hacer en Marruecos, y esta persona, que ya también había bajado a Marruecos, nos da también algunos datos importantes. Pero nos dice que él, más que una invitación para conocernos, él necesitaba de nosotros. Y le digo, bueno, ¿por qué? Yo me quería ir al otro día, y me dice, no, vos aquí te vas a quedar 5 días. Digo, no, yo me tengo que ir. No, si yo sé que vos tenés tiempo, yo le digo toda tu historia. Aparte, perdón que te interrumpa, aparte nosotros generalmente no nos quedamos más que un día o dos en casa cuando nos alojan, por una cuestión de no incomodar al anfitrión, ¿verdad? No te le podés instalar muchos días. Claro. En este caso era, bueno, un día y nos íbamos al día siguiente. Y nos queríamos ir. No, de ninguna manera, ustedes acá mínimo 5 días. Y nos dice, Dieter, en realidad, más que yo darte una mano a vos, yo necesito que vos me des una mano a mí. Me dice, porque nosotros estamos por hacer la Panamericana de Alaska a Ushuaia, y queremos nosotros sabemos que vos has hecho Ushuaia Alaska y Alaska Ushuaia, y necesitamos esos datos, así que necesitamos que nos ayudes. Acabamos de comprar una moto y tenemos todo nuestro equipo, así que bueno, ha sido muy gracioso porque no sé si están en línea. Sí. Bien, vamos a ver, se te lo puesto en medio. Y entonces nos quedamos ahí, él me muestra su equipaje, nos muestra todo lo que él tenía, digamos, los preparativos de su moto. Entonces le empezamos a explicar esta herramienta no, esta sí, esta ropa no. Desplegamos un mapa en el piso, le explicamos todo lo que tenía, cómo era lo que tenía que hacer, qué ruta tomar. Bueno, pasamos 2 o 3 días con ellos ahí, fabuloso, espectacular. Entonces desde ahí, ya nos teníamos que ir, nos dice, bueno, pero cuando vuelvan a subir ustedes sí o sí tienen que volver a pasar por acá. Así que vienen de nuevo a mi casa, porque está a 50 kilómetros de Gibraltar. Y nosotros íbamos y volvimos por ahí. Así que de ahí bajamos hasta Marruecos. En Marruecos hicimos 5.700 kilómetros, solo en Marruecos. Wow. Hicimos 1 mes y pico
en Marruecos, se nos pasó la fecha del service ahí en Marruecos, hicimos un trekking, esa foto que está ahí es de un trekking al Atlas, a las cumbres del Atlas, espectacular, la verdad que una experiencia fabulosa. Y fuimos al desierto del Sahara, a Sagara, a muchas, digamos, toda la parte del océano, anduvimos en camello, todos los cuentos que hay que hacer, digamos, en Marruecos, ¿no? Que teníamos muchos datos. Y aparte, lo nuestro, que es los ROA, empezar a investigar y meternos por caminitos. Así que encontramos 2 o 3 caminos bárbaros, conocimos unas personas espectaculares, digamos, ahí ¿Cómo en se Agudal. llamaba? Ah, Agudal, en Agudal. Es el pueblo más alto de Marruecos. Sí, es el pueblo que está a mayor altitud sobre el nivel del mar de Marruecos. Hace mucho frío, a pesar, digamos, de las temperaturas de África, del norte, digamos, del Sahara, que está cerca, pero, digamos, es una de las partes más altas. Después La particularidad que tiene ese pueblo, lo único importante que tiene el pueblo, es una capsha, que son una especie de ciudad amurallada, que no es una ciudad, es una como casa, un castillo, un barrio amurallado, te diría, donde viven varias familias adentro. Entonces tiene toda una muralla muy alta que contiene varias familias. Sí. Y esa construcción es la que está en uno de los billetes de ellos. Ah, mira. En el billete de 50 está la foto de esa casa que este amigo nos llevó a ver ahí. Ah, mira, que es una casa, que es como un castillo, tiene 4 pilares grandes y adentro tiene varias casas que son familiares. Sí. Muy, muy bonito, muy lindo. Bueno, de ahí subimos y volvimos a salir de nuevo a Europa. Ajá. Cruzamos de nuevo a Gibraltar, ahí hicimos el service de la moto en Estepona, en lo de Dieter, y de ahí seguimos por la costa y empezamos a hacer toda la parte de costa, digamos, hicimos toda la parte de costa del sur de España, subimos a Francia, volvimos a Suiza de nuevo, volvimos a hacer los Alpes, y de ahí recién es cuando subimos a Inglaterra, Escocia, Irlanda, y hacemos la parte de Escocia, Irlanda, espectacular, ahí empezamos a probar los whiskies, y ahora ahora somos whiskeros. Ahora sí. Gracias a Escocia. Porque nos hemos dado cuenta realmente lo que es tomar un buen whisky, ¿no? Sí. Así que, no, el blend de un whisky bueno es espectacular. Y cuando llegamos a Escocia entendimos por qué es el verde escocés. Es increíble los verdes que tiene Escocia, es alucinante. Sí, la verdad que es una zona muy bonita esa. Muy linda, castillos por todos lados. Bueno, hemos hecho todo, como yo te decía antes, que nuestro plan siempre ha sido tomar todos los puntos extremos del mundo, pero también los puntos extremos de cada región también, ¿no? Y hemos tomado los puntos extremos de acá, de esta parte también de Irlanda, de Reino Unido, toda la parte de Escocia, hasta el último faro, hasta el más norte, hasta el más sur, todos los puntos extremos de estas islas, ¿no? Bueno, de ahí cuando volvemos a Europa, ahí estás mostrando también, hemos vuelto a ir a Garmisch, al encuentro de moto de BMW, hemos vuelto a ir a Touratech, que vos sabés que teníamos auspicio de Touratech nosotros ahí nos han cambiado los neumáticos, nos han hecho la BTB de la moto allá, la UTV que se llama allá, nos han cambiado neumáticos, pastillas de freno, bueno, todo eso nos daban ahí la gente de Touratech. Qué bueno. De ahí de Alemania fuimos a París, donde nos esperaba nuestra hija, Alexia, que ella estaba viviendo en Francia, haciendo una pasantía durante 6 meses. Ahí estamos en la Torre Eiffel, la foto clásica que hay que hacer. Sí. Y después de ahí, cuando estuvimos en París con Alexia, ya nos estaba esperando nuestra hija, Melanie, que como te había contado antes. Es que creo que eso no hemos contado. Cuando hemos estado en Argentina, antes de empezar la segunda vuelta a Europa, la mayor de nuestras hijas, Alexia, que es psicóloga, nos dice, me voy a vivir a Francia por 6 meses porque voy a trabajar allá en un hospital psiquiátrico. Entonces, bueno, bien, perfecto. En eso esa parte estaba arreglada. Melanie, nuestra segunda hija, estaba planificando su casamiento. Una fiesta tradicional como se hace en Argentina. Y bueno, y Germán, que no quería posponer viaje, me parece,
empezó a hablar con el actual esposo de Melanie, su novio en esa época, y le dice, Ajá. escúchame, todo el dinero que vas a gastar en una fiesta, para que lo mismo te critiquen, ¿por qué no te haces una tremenda luna de miel por toda Europa y te casas en Ibiza, de donde son sus antepasados? Su Mirá, abuelo es ibicenco. Dice, ¿cómo mirá. no te casás en el pueblo de tu abuelo? ¿Vos sabés lo que sería para tu mamá volver allá? Y bueno, lo empieza a convencer y los dos se miran. Te juro, Jorge, en ese mismo momento sacaron los pasajes. En ese segundo, agarraron los teléfonos así, tuk, 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 pasajes, se suspendió el casamiento acá, que ya estaban vistos salones, que ya Sí. estaba visto cuál iba a ser, quién iba a ser el agasajo, todo, se suspendió todo. Y se armó el casamiento en Ibiza. En Ibiza. Y así es que cuando llegamos a París, nos estaban esperando nuestras dos hijas ahí. Ajá. Entonces, bueno, fue muy, muy emocionante. Me Todo imagino que la esto verdad que tenemos un tercer. ¿Cómo? una historia, una historia fascinante por parte del suegro. Sí, Sí, bueno, totalmente. pero aparte, digamos, es como te había dicho antes, nosotros siempre queríamos incluirnos, incluir los chicos, digamos, dentro de nuestro viaje, nuestra locura Sí. de viajar por el mundo, incluirlos a ellos en parte de eso también. Ahí esa foto que está es llevarla, he podido cumplir uno de mis sueños también, que ha sido llevar a mi hija con su vestido de novia en moto, y justo en la moto viajera, en la moto que estábamos dando la vuelta al mundo, hemos cruzado con la moto a Ibiza, que en eso nos ha dado una gran mano nuestro amigo Vitino Key, que es un amigo Sí, de Barcelona, sí, sí, que sí. él nos invitó a su casa y de ahí fuimos nos ayudó con todo para sacar los pasajes, cómo tomar el ferry para ir a Ibiza, todo el cuento lo hicimos desde ahí. Así que una gran ayuda, una gran mano nos dio el amigo Vitín. Vitín. Ah, y Este, a todo esto tenemos a Jeremías viviendo en Estados Unidos. Entonces él tuvo que viajar. Con él no nos pudimos encontrar en París, pero bueno, ya nos encontramos directamente en Ibiza. Traelo para aquí. Pasamos 10 días en Ibiza, Muy lindo. fantásticos, sí, con la familia, Y este es el toda producto, mirá, de Ibiza. mirá, este es el producto de Ibiza. Este, el nietito. Mirá qué Y mirá bueno. con qué juega. Buenísimo. Buenísimo, Brum, buenísimo. se tira. Ahora están Qué pasando bueno la recibir un cuarentena producto de con Ibiza. nosotros Bueno, acá. así terminó la fiesta. Así ha terminado la fiesta. Y sigue aquí porque está embarazada de vos nomás. Una nena más que Ah, viene ahora en bueno, julio. bueno. Felicitaciones, felicitaciones. Buenísimo. Ahí está. Gracias. Qué O bueno, sea qué que el bueno. Qué linda viaje historia. va dando frutos. Qué linda historia, qué linda historia. Ahí Sí, estamos sí, viendo Sí, parte del lindísimo. casamiento. Ahí están los padrinos. sí, Por sí. ahí están los novios. Esos Bueno, somos los novios. Ese es ese es Jeremías Jeremías con con su su... hermana la que se casa. Ah, bueno, bueno, bueno. ese- Por acá, con un bueno, está poco. la que se Sí, casa, ahí está Alexia y está Melanie. la mamá. Ahí está Claudia, Alexia y Melanie. Las tres chicas mías. Sí. Qué Así que bueno, qué no, lo bueno. pasamos espectacular. Fue como algo de las películas, como si tuviésemos mucho, ¿has visto el tipo adinerado, millonario que puede hacer una cosa así? Bueno, nosotros lo hicimos, pero con 2 pesos, porque alquilamos una casita ahí, nos dieron una super mano la gente, los parientes de ellos allá, ¿no? Así que muy, muy, muy bueno. Estuvo espectacular. Fue Qué realmente el bueno. broche de oro de nuestro viaje, Qué lindo. La verdad que ¿no? te felicito que pudiste lograr ese sueño, o sea, de ver una hija casándose, formando una pareja, una familia, en un lugar paradisíaco como Ibiza. La verdad Un que, o sea, sueño. es más que un sueño eso. La verdad que lo felicito a todos. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. Bueno, y de ahí un amigo nuestro de acá de Argentina Sí. fue al casamiento y el plan era hacer parte, él nos iba a acompañar unos 20 días en moto por Europa, Ajá. así que de ahí nosotros regresamos cuando terminó el casamiento, nos despedimos los chicos y qué sé yo, Alexia volvió a París, Jeremías volvió a Aspen y Melanie se quedó paseando por Europa con su esposo y la familia del Ajá. esposo, y después ellos regresaron a Argentina. Y nosotros de ahí con mi amigo, él volvió a Europa en avión
nos esperaba en Italia. Él tiene descendencia italiana y habla bien el italiano, así que hicimos toda la bota de Italia, cruzando las islas de Córcega hasta Sicilia. Fuimos por una de las costas de Italia hasta Sicilia y subimos por la otra costa, hasta Venecia. Todo eso lo hicimos con este amigo que después nos despedimos después de 20 y pico de días que anduvimos con él, haciendo toda la parte de Italia con él. Él se volvió a Argentina y nosotros continuamos nuestro viaje, ¿no? Así que de ahí ya subimos a Venecia, volvimos hacia los Alpes, hicimos toda la parte que nos faltaba, los países que nos faltaban de Europa, porque completamos casi todos los países de Europa. Ahí hicimos la Trans-Fagalasan también en Rumania, ¿no? Sí, sí. Fuimos al castillo de Drácula, al famoso castillo de la novela de Drácula, ¿no? Que hay una historia ahí, ¿te acordás? Hay un poco la historia del conde Brown. Ese castillo en realidad no sabemos si vivió, no se sabe la historia si vivió o simplemente pasó un tiempo allí. Un capitán que era reconocido por ganar grandes batallas, pero el problema por el que él es reconocido es porque empalaba a los que cautivaba. Sus cautivos los empalaba, ese Drácula. Empalaba él, ¿sabés qué es un empalamiento? En vez de crucificarlo en un lugar, es un palo en el ano. Palo en el ano y los clavaba a los tipos ahí, y los sacrificaba así, los mataba obviamente. Entonces, ¿qué te pareció? Basado en esa historia es que Bran decide situarlo ahí al conde Drácula. Exacto. Sí. ¿Qué te pareció bueno, Rumania? Como te decía antes, no te preguntaba qué te Rumania, pareció Rumania. No, Rumania es increíble, espectacular, sobre todo, digamos, no solo las partes turísticas que tiene Rumanía, que muchos europeos van ahí, digamos, los europeos están en Europa, por la Trans-Fagalasan y hay otra ruta también famosa de ahí, que también se hace en moto, que es muy buena, la garganta de Gor, ese es de Marruecos. Sidnef, algo así se llama, otra garganta que hay ahí, que es un cañón angosto muy bueno, pero sobre todo, lo más lindo de ahí son ¿cómo se llaman? Los monasterios. Los monasterios. Son monasterios ortodoxos hechos en estructuras de madera. Generalmente la iglesia ortodoxa es muy chiquita adentro, no sé si vos has visto, son cuadrangulares y no en forma de la cruz romana. Y son muy pequeños, pero de una estructura en madera, y es espectacular, altos en dos alturas, unos pórticos impresionantes. ¿No les has pasado foto de eso? De eso no. Pero creo que me dijeron que son eso es en Rumanía. Sí. ¿Cómo? Que te decía, creo que me dijeron que son celestes con una cúpula como si fuesen oro, la gran mayoría. No, esa es el ortodoxo de Rusia. En esta zona se llaman la ruta de los monasterios y es todo en madera. Todo es madera, y toda madera labrada y toda una filigrana exquisita. Sí. Y vos vas entrando en la ruta de los monasterios y te vas dando cuenta, porque todas las casas muy humildes tienen unos pórticos gigantes de madera labrada, en filigrana. Sí. No, una belleza que no te puedo explicar. Y ahí tuvimos unas experiencias espectaculares porque parábamos en esos alojamientos de B&B, y en esos alojamientos nos tocó dormir en una casa, que era una casa adecuada, digamos, con un solo dormitorio como para alojar a pasajeros, pero esta señora nos hizo todas esas mujeres como de las películas que uno las ve con los pañuelos, las polleras anchas, parecía que estaba vestida para una película, ¿no? O sea, parecía que estábamos metiéndonos en una película. ¿No? Ha sido algo increíble. Y bueno, nos convidó de su sopa, de sus comidas, no hablaba inglés, nosotros tampoco hablábamos mucho, pero por lo menos, pero por señas sí nos entendíamos. Sí. No, fue todo por señas,
dormir y comer. Sí, Y después sí. nos llamó a comer, vengan a comer, y nos sentamos y nos sirvió su comida típica. Fue fantástico, ¿no? La Sí. verdad que tuvimos unas experiencias divinas en esa zona. Bueno, y después de ahí, o De sea, ahí Que hicieron seguimos. nos la pareció ruta como Garrazán, la mucho ruta más de... interesante. ¿Cómo? ¿Cómo? No, digo que hicieron la ruta de Tranfa-Garrazán y después de ahí, ¿para dónde Sí. salieron? Desde ahí ya ¿A empezamos a salir, Turquía? claro, hemos hecho, Hemos pasado a Bulgaria, creo, de claro, ahí. Bulgaria, hemos vuelto a subir a Holanda, o sea, estábamos dando vueltas, subíamos, bajábamos, o sea, como para empezar a meternos en todos los caminitos. Pasamos, Bulgaria, como todas las Montenegro. fronteras son fáciles porque no hay frontera, entonces cruzábamos de un lugar a otro como si nada. Hemos hecho Croacia también, Bosnia, toda la parte de Bosnia y Sarajevo también en Bosnia, ¿no? Sí, sí. Eh, toda la parte sur también de Europa para llegar, digamos, a Grecia, ¿no? O sea, hemos hecho toda la costa esa desde Bulgaria. Mirá, tengo un machete aquí que es la parte de la foto. Y Hemos yo hecho toda también tengo acá mi Bulgaria, machete. Grecia, bueno, Grecia impresionante porque hemos hecho toda la parte de Meteora, toda la parte, digamos, las metrópolis, los parques nacionales de Grecia. Hemos dado completo la vuelta a No, Grecia. Meteora también es otro lugar de monasterios alucinante, pero están en la cumbre de picos. Sí, Sí. sí, Sí. sí, sí. Hay unos picos y ahí arriba y tenés que subir 1 millón de peldaños para llegar al lugar, ¿no? Para poder llegar al monasterio. Meteora, Metonis, Atenas, el Monte Olímpico, bueno, hemos hecho, digamos, toda la parte esa del sur, hemos hecho cualquier cantidad, o sea, hemos hecho todos Sí. los caminitos que vos te imagines que podíamos explorar, lo hemos hecho ahí en la parte esa de Grecia, ¿no? ¿Esta etapa en Este, cuánto tiempo la hicieron? esta etapa ha sido como De marzo a 8, noviembre. 10 meses. Sí. Sí, de marzo a noviembre. Sí, Ah, qué bueno, qué O sea, bueno. 10 meses. 10 meses. Sí. De ahí, bueno, antes que eso, nosotros, antes de volver, porque ya, digamos, cuando ya empieza a entrar, digamos, la parte, el invierno de nuevo en Europa, nosotros ya teníamos calculado empezar a bajar hacia Turquía, ¿no es cierto? Hemos hecho toda la parte turca que está del Bósforo para acá, que es Europa, y ahí empezábamos a cruzar, cuando cruzamos el Bósforo, ya entrábamos en la Turquía de Asia, Ujú. asiática. Que pensábamos que podía llegar a cambiar en arquitectura y no, era todavía más impresionante el lado asiático. Sí. Así Ajá. que, no, impresionante, porque no esperábamos eso de Turquía, tanta arquitectura moderna, y tantos complejos arquitectónicos de rascacielos, una cosa alucinante, ¿no? Sí. Muy, muy lindo. Muy, Los muy dos lindo lados. Estambul. Sí, tanto del Lindo. lado. Sí, Estambul espectacular, Sí. impresionante. Ahí hicimos el último service de la moto que se Ajá. puede hacer, digamos, en Turquía, porque desde ahí nosotros ya entrábamos a Asia, a hacer todo el sudeste asiático. Desde Turquía sí íbamos a hacer todo Turquía, Irán, íbamos a entrar a Pakistán, bueno, India, Nepal, toda la parte hacia abajo, toda esa parte ya ahí ya no hay más service para BMW, ni ningún taller más o menos coherente como para hacer un service a una moto grande, ¿no es cierto?, de esa envergadura, ¿no? Así que, bueno, ahora nosotros después en la parte esta de Turquía, vamos a enganchar un poco ahora con la parte de Asia, si te parece, porque está dentro de la misma etapa. Antes de volver a noviembre, nosotros en noviembre a volver a Argentina, hemos seguido bajando hacia el sudeste asiático. Cuando nosotros empezamos a hacer toda la parte de Turquía, por supuesto Turquía, hacemos toda la parte de castillos de Turquía, hacemos la parte de las Ankara, ¿se llamaba en Turquía? Sí, Ankara es la Ankara, capital, de- ahí teníamos que sacar los visados. Nosotros ahí ya estábamos tramitando, como yo te había contado antes, Turatec ya nos había provisto del carnet de pasaje, que el carnet de pasaje, para información, digamos, a todos los motoviajeros que sacan la moto, digamos, hacia este tipo de países, sobre todo a Asia, inclusive a Australia o África, nosotros necesitamos un documento especial para la moto que se llama carnet de pasaje. El carnet de pasaje viene a ser como el pasaporte de la moto.
para obtener el carnet de pasaje se lo saca en el país de origen de la moto. En este caso, en el caso nuestro, la moto era alemana, nosotros teníamos que gestionar ese carnet de pasaje en Alemania. Entonces, Turatec, que era el que nos estaba auspiciando, ellos, para hacer eso, para sacar ese carnet de pasaje, hay que dejar un depósito del valor de la moto. O sea, es como dejar una moto más, pagarla, y con eso ellos se aseguran de que vos devolvés la moto a Europa o al país del origen de la moto, ¿no es cierto? En realidad lo que se aseguran es de que la moto no quede en un país que no tiene permitido la importación de vehículos Claro. usados. Exacto, Eso es. Entonces sí, es una garantía para el país en el que vos entrás. claro. Para los dos, para el país que entra y para que vos le devuelvas la moto a Alemania, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. O a Europa. Bueno, ahí nosotros ya en Turquía hay algunos viajeros, que yo ya todos esos datos ya los tenía, yo sabía que algunos hacían estampar el carnet de pasaje y otros no. En el caso nuestro, nos dieron la pasada como si fuese que estábamos entrando dentro todavía de Europa, nos dieron la entrada sin firmarnos y sin sellarnos el carnet de pasaje. El carnet de pasaje tiene 3 fojas, cada hoja tiene 3 fojas. Esas partes, una se sella, es la que queda para la parte del ingreso de la moto, cuando la moto ingresa al país. Cuando vos salís del país, te sellan la otra parte, otra hojita que te sacan ellos, y un ticket de arriba, el que te queda a vos como comprobante de que la moto entró y salió por otra frontera. Y te dice exactamente por la frontera en la que ¿Se salió. entiende eso, Jorge? Sí, sí, yo lo estoy escuchando, lo escucho bien. Perfecto. No, pero digo, si se entiende bien como lo explicó Germán, cómo es la hoja del carnet de pasaje. Está dividida en Sí, que 3, una parte arrancan cuando entras, la otra arrancan cuando salís, y el croquel de arriba que te queda tiene el sello de entrada y de salida. Si no tiene los 2 sellos, quiere decir de que no te van a devolver la plata. Sí, así que hay que tener mucho cuidado con eso. con perdemos. Sí, Bueno, sí, ahí en Turquía, Perdés el dinero, no hay tu tía ahí, ¿eh? Te pierde el dinero, sino país que has entrado, entras y salís, tenés que... Si no tenés los 2 sellos, no te devuelven el dinero de cada país por el que pasás, que te exige el carnet de pasaje. sí, sí. bueno, ahí en Turquía hemos hecho Capadocia, hemos ido, Capadocia es la parte esta, Tengo un cuento de eso también. a ver, Dale. Capadocia es conocida, Capadocia es conocida por los globos aerostáticos que salen en las madrugadas, ¿viste? Está la famosa foto de Sí, todos sí. los globos volando sobre Capadocia. Le digo, yo eso tengo que hacerlo. Costaba 150 euros por persona. Entonces, digo, bueno, hay que hacerlo. Y Germán me dice, no, ¿sabés cuál es el verdadero espectáculo? Ver desde abajo todos los globos volando. Que hicimos lo mismo desde abajo. Vimos la foto, no salí en la foto. Bueno. En el próximo viaje, Claudia, en el próximo viaje. claro, siempre hay que dejar algo pendiente. Ya. Él siempre me dice, eso para cuando hagamos turismo tradicional, venís en un avión con un paquete incluido, lo está incluido y ya está. Así me convence. Sí. Pero bueno, dormimos en uno de esos conitos que se calan, que son espectaculares, Sí. donde se hacen pequeñas casitas. Bueno, y el hotel era dentro de uno de esos conos, talado y cavado dentro de esa piedra, hecha las habitaciones. Un lugar Sí. espectacular, Alucinante. muy, muy lindo. Ahí hemos hecho un endurito también, nos hemos metido por algunos caminitos de tierra para ver ese tipo de construcciones, ese tipo que no son construcciones, son tierra erosionada en la que construyen algunos pueblos con esos pequeños conos, ¿no? Son espectaculares, realmente un paisaje lunar, muy, muy lindo. Sí. Sí, por ahí también nos hemos metido, hemos llegado a unas poblaciones muy, muy pequeñas que no tienen acceso al turismo, que nos miraban con cara rara. En una de esas me desaparecí, pues tenemos eso con Germán, de repente queremos hacer cosas distintas y nos separamos, ¿no? Él, Ajá. el que queda siempre preocupado es él porque yo me pierdo en el fondo de mi casa. Yo llego al fondo de mi casa, no sé cuál es la puerta para entrar a casa.
Entonces, entonces él queda como muy nervioso cuando la Claudita decide desaparecerse e ir a algún lado. Y de repente me buscaba y no me encontraba, y yo estaba en un anticuario, metida adentro comiendo con dos turcos, Sí. que en un papel de diario tenían como un panqueque, te diría, con no sé qué adentro, y yo probaba y era picante y hablábamos en no sé qué idioma, porque Todo él seña. hablaba un poquito de inglés, yo sé 3 o 4 palabras en árabe, porque mi mamá era árabe, entonces Ajá. algo así nos entendimos y era una cosa, y después él me regaló un poema escrito por él y traducido, así que bueno, fue una cosa fantástica, una experiencia Qué increíble. bueno. Después de ahí también visitamos Pamukkale. Pamukkale son en la montaña, esas cascadas como de la Ah, sal, sí. que tiene como unas aguas termales. Un lugar realmente también lunar, un lugar Eh, impresionante en Turquía, ¿no? Son unas O sea, cascadas de agua, un sí, agua un agua turquesa turquesa, sí. buenísima. Y tuvimos la Color, suerte sí. que hemos ah, ido fuera de temporada y hemos podido alojarnos en un pequeño hotelito frente a ese lugar. Impresionante, podemos ir caminando, hacer todo el trekking ahí al otro Son día. aguas termales y van haciendo ujú, como pozas, vos Claro, vas caminando por esas pozas, con muchas sales, sí. y vas y llegás hasta una pared que es todo como de sal, una cosa Sí, increíble. Se ajá. mezclaba el cielo azul con el azul de las lagunas y el blanco, que si no llevabas anteojos era peor que la claro, nieve, una cosa increíble. sí. Ah, No, mirá. yo no sabía que existía ese lugar. Mm. Ahí, ese era uno de los datos que me había dado este chico, este amigo Vitino Key, que vos también lo conocés. De ahí hemos subido, hemos hecho un enduro también por una carretera, que era uno de los picos altos que tiene Turquía, y nos hemos empezado a meter por un caminito de ripio, y claro, hemos llegado a un lugar donde un turco de ahí nos dice que era imposible pasar, que arriba era un observatorio militar, y que era un Ujú, lugar estratégico para la milicia turca, digamos, y que era muy ajá. peligroso que vayamos. Entonces, en lo poco que le entendíamos, ¿no es cierto? Porque nos hablaba mitad turco, mitad inglés, el inglés de nosotros era hasta la mitad, entonces digo, no, ¿qué problema puede haber? De último le decimos al tipo, somos turistas y nada más. Bueno, nos seguimos metiendo en ese lugar, entramos a subir por ese caminito, hasta que nos paró, nos alcanzaron en un jeep, digamos, de esos, los militares, con la Ajá. ametralladora, se bajó un regimiento para ver de dónde veníamos nosotros, a dónde íbamos. Y le decíamos que no, que nosotros solamente queríamos ir y tomar altura para sacar fotos desde arriba. Yo que no, que nosotros estábamos locos, que no nos podíamos meter ahí, que eso era un lugar militar, que era muy peligroso, que estaba todo minado, que no podíamos salir del camino. Bueno, al final tratamos de convencerlo de que queríamos ir, si era posible ir escoltado con ellos, que nosotros éramos turistas, le Ajá. contábamos qué es lo que estábamos haciendo, nos detuvieron ahí como una hora hasta que llamaron a un superior, parecía como que iban a aflojar, pero bueno, al final después nos No dejaron aflojaron. ir a un mirador desde ahí nomás y de ahí nos dijeron, Ah, por ejemplo. Ah, sí, y bueno, y de ahí la otra parte, la otra anécdota así como heavy fue cuando tuvimos que pasar a Irán. Ajá. Del lado turco era impresionante la cantidad de militares que había, los convoys, era una cosa así, todos tanques de guerra, tanques de policía, tipo como si, tan blindados como los de guerra, pero decía policía. Y bueno, y había un castillo muy lindo ahí, entonces le digo, para un minuto que quiero sacar una foto. No, que me decía Germán, Claudia, mirá, están todos, ¿puedo parar un segundo? Yo voy a sacar solo una foto. Entonces me paro en pedalines, empiezo a sacar fotos, le digo, para, espera un segundo. Me bajo de la moto, me dice, estás loca. Che, y entonces los del ejército me hacen seña con el arma larga de que Ujú. de que sigamos. sigamos. Entonces Sí, yo le sí. hago que quería una foto nada más, me dicen ok, así que tengo la moto, el Ah, castillo, bueno, qué pero bueno que te bueno, entendieron. Sí. sí. Pero cuando llegamos a la frontera con Sí. Irán, nos dicen de que no podíamos pasar los dos en la moto, que yo tenía que pasar caminando por la senda peatonal, Oh.
que era como 500 metros retirado de la ruta, y tenía que hacer sola mi trámite de visado y él tenía que hacer solo el trámite de visado. Entonces, bueno, Germán lo chamulla al del lado turco y dice, bueno, está bien, pasen, pero no sé qué va a pasar del otro lado. Ajá. Pasamos el portón, hay como 300 metros más o menos hasta llegar al otro portón, que es el portón de Irán. Llegamos y entonces, bueno, decimos que íbamos a pasar, nos dicen que los dos no hablaban nada de inglés, entonces me hacen seña que espere un momento y después nos dicen, no, pasen. Cuando pasamos los dos y queremos entregar los pasaportes, me dicen, no, usted tiene que ir por allá. Entonces yo me vuelvo caminando hacia Turquía para ir a dar toda la vuelta, vuelvo caminando, me cierran el portón de Irán Ah, y empiezo a hacer seña a los de Turquía y no me miraban. Se quedó en la franja de nada, Entonces en yo ningún me lado. quedé en la nada misma sola. Y hacía señas Germán estaba de espalda conversando con los militares iraníes, contándoles su evento y qué sé yo, y yo era atrás del portón, no, fue muy gracioso. Estaba desesperada porque digo, aquí me quedo, pues yo muy lo gracioso. veía a Germán sí, que iba hacia la zona de las oficinas y yo quedaba ahí, digo, y aquí me agarran con las ametralladoras los dos fuertes. Sobre todo porque esa frontera no la teníamos en nuestros planes, porque yo tenía marcada la ruta por el norte, y en el último poblado que paramos nosotros del lado turco, en ese hotel, cuando queremos salir al otro día, nos pregunta el gerente del hotel, nos dice hacia dónde íbamos, le decíamos que íbamos hacia Irán, por qué ruta van, le decimos por la del norte, por esta, le explicamos. Entonces nos miran y dicen, no, acaba de haber anoche un enfrentamiento Kurdos. con los kurdos y ha habido mucha muerte. Dice, ustedes es imposible, ustedes no pueden pasar por ahí. Sí, claro, digo, era la ruta que yo tenía marcada. Entonces me pongo a estudiar la otra ruta, era una ruta de montaña, la veo linda, y nos largamos por esa ruta que es por la frontera que pasamos, pero hemos pasado por la frontera, el hito tripartito de Turquía, Irán y Siria. Y Siria estaba explotando en guerra, todavía, obviamente. En esa frontera vos veías cómo desarmaban los autos. Todos los autos antes de llegar a la frontera paraban, puestos militares a cada rato que nos paraban. A nosotros no nos revisaban, más que nada nos pedían el pasaporte, pero sobre todo por mirar la moto, porque por ahí no pasaba nadie. claro. Porque Sí, era un sí. lugar súper peligroso. Todos van por el norte para evitar la cercanía con Siria, ¿no es cierto? Bueno, eran al lado de las banquinas. Vos veías así como hojas tapadas, hojas raras, y no eran hojas, eran esas redes con un tanque adentro. Atrás de esas redes se veía el cañón del tanque que salía así. No, era muy heavy. Pero Muy- eso del lado turco, ¿no? Sí, Porque cuando hemos pasado a Irán no había nada. sí, ya no había nada. Nada, era como que no estaba en guerra con nadie. Eso fue increíble. Bueno, Ahí lo cuando mismo entraron. nosotros hicimos. Sí. No, Bueno, ahí iba a cuando yo estaba en la misma nada hasta que el jefe me vio haciendo, mientras que Germán estaba de espalda, entonces el jefe estaba de frente a mí y me ve haciendo seña y le dice Gendarme al que estaba ahí. gendarme, le dice, déjala pasar, yo me encargo, y él agarró mi pasaporte y lo hizo él todo el trámite con mi pasaporte. lo que te quería decir, Bueno, entramos así. bueno, que los turcos, o sea, están armados. O sea, cuando vos fuiste, que te olvidaste a lo mejor de comentarlo, que cuando vos fuiste de Grecia para Turquía, Sí. también cuando cruzaste la frontera también estaban armados ahí. ¿O no? Sí. Sí, pero no es una frontera tan jodida, digamos, es una frontera más bien normal, es más civilizada. Normal, pero Las otras son fronteras sí, que ya entras a Irán a la nada, porque Irán ya los caminos ya son malos, ya no hay muchos servicios, las estaciones de servicio ya Acá, están los surtidores solos y no hay más que tomar. Hemos agarrado un camino como de 50 kilómetros, puro pozo, y teníamos el dato que nos había dado este amigo también, Vitino Key, Pitín. sí, Nurmía, este tipo ya nos estaba esperando a nosotros, yo ya había hecho contacto con él, por si teníamos algún problema en la frontera. Ahí sí ha sido por primera vez que nosotros tenemos el primer sello en el carnet de pasaje de la moto. Ajá. Nos habían hecho bien el carnet de pasaje, todo, bueno, un trámite como de 2 horas porque
siempre vos has visto cómo son ese tipo de fronteras. Sí, sí, sí. Y de ahí nos fuimos a Urmía, pero nosotros ya desde Turquía y antes, yo ya venía haciendo los trámites porque yo después de Irán quería entrar a Pakistán, a pesar de que está complicado por las guerras y qué sé yo, pero tenía datos de algunas rutas en las que se podía tomar bordeando Afganistán, que no dejaba de ser peligroso también, pero como que sí se podía, porque va bordeando un río que del otro lado del río es Afganistán y de este lado es Pakistán. Que Pakistán tampoco está dentro de todo bien. Yo ya había seguido otros viajeros que habían hecho esa ruta, la tenía súper marcada, súper estudiada, pero al final hicimos cientos de intentos, tanto en Turquía como en Irán también, para tratar de sacar el visado para Pakistán. El visado de Pakistán, de la única forma que lo podíamos sacar era en el país de origen y había que mentir que vos tenías que ibas en avión y Sí, después sí. tenías que entrar por tierra como una trampa y decir, no, yo ya tengo la visa, los tipos te ven ahí. Bueno, toda esa trampa había que hacerla para poder entrar a Pakistán, pero al final me la negaron en 3 embajadas distintas. Fuimos a 3 embajadas de distintos países y me la negaron. Entonces, ahorita cuando vos decís, por algo se dan las cosas, entonces yo no tengo que forzar lo que no se puede. ¿Me entendés? Entonces, es como un reglamento nuestro de decir, no, hasta ahí es y de ahí para allá ya no. Es preferible no. Igual te digo que nos caían los lagrimones cada vez que nos cruzábamos con algún motero que nos decía, no, Pakistán es fabuloso. Ya lo haremos, porque Y de ahí nosotros, bueno, nos atrasó todo Irán. Irán es increíblemente bello, es desértico, es pobre, no tiene turismo, pero qué sé yo, es lo que nosotros hemos estudiado en la primaria, en la secundaria, la parte de los persas, ver toda esa, de Alejandro Magno, cómo había destruido, digamos, todas esas fortalezas que tenían los persas, o sea, Sí, revivir sí. de esa historia, palparla y tenerla en las manos era algo increíble. La artesanía de Irán no se compara con ninguna artesanía del mundo, te puedo decir, porque hemos explorado muchos recovecos, al no ser tan turístico, casi nada, te deja entrar, digamos, en su, de su fa- en cultura. su cultura, ¿no? Sí, sí, Nos sí. metíamos por algunos caminitos alternativos, hemos estado al borde del mar Caspio, hemos dormido al borde del mar Caspio, que vos sabés que el mar Caspio está a menos 18 metros sobre el nivel del mar. Sí, sí. Este, de ahí hemos hecho el volcán más alto de Asia, hemos subido con la moto hasta cierto punto y de ahí hemos hecho un pequeño trekking y bueno, nos hemos vuelto porque no se podía, digamos, es un trekking como de 3 días para llegar a las cumbres de ese volcán, ¿no? Pero bueno, hemos Pero hemos estado en todas accedido, las fumarolas, hemos estado hemos en estado cerca de varias las fumarolas. fumarolas de ese volcán. Hemos estado alojados ahí y bueno, y la gente iraní, que yo creo que cualquier viajero que ha hecho Irán o que ha dado vuelta al mundo, que ha pasado por ese país, te puede decir, yo creo que lo que te queda de un viaje son las personas, son las culturas y es la Ujú. gente. Y yo te diría, como calidez de gente, de personas, es el iraní. El iraní es una persona extremadamente amable, nos paraba Hospitalaria. muy hospitalaria. Al no, digamos, ellos no tienen acceso a este tipo de motos de alta cilindrada, entonces era como andar en un plato volador. Sí, más o menos. Eh, Sí, sí. Vos caías en esa moto y todos paraban, te invitaban a sus casas, a tomar té, a dormir en sus casas. Bueno, era algo increíble. O sea, íbamos pasando con la moto, ¿no? Yo levantaba la mano para saludar a los cosechadores de arroz, a la gente que estaba cuidando los animales, y nos hacían seña de que vengamos y la tacita de té, o sea, Para que nos invitarnos a tomar un paremos a té. tomar el té. Sí. ¿Entendés? Entonces Qué vos te bueno. parás, vas a cargar combustible y te ofrecen un vasito de té. Pues lo sirven en vasitos, bien azucarado, ¿no? Sí. Y te dan el vasito y vos tenés que tomar porque decirles que no es Sí, como un sí. desastre. Sí. Después la gente íbamos caminando por la calle, bueno, que nos pedían sacar fotos era todo el tiempo. Porque ahí los raros realmente éramos nosotros. Nosotros éramos los bichos raros. En Y Irán encima de está, vestido de digamos, motero. de vestido de motero, pero a la vez, digamos, cuando hacíamos, digamos, llegábamos a algún poblado, a algún pueblo de Irán,
para salir a caminar, Claudia tiene que estar con la cofia y con todo, digamos, la Yo vestimenta tenía de que tener por lo menos puesto una burka, o sea, tapado el cuello y la cabeza. El pelo tiene que estar cubierto. Eh, no puedo andar sin manga, sino que tengo que tener por lo menos tapado hasta el codo. Y las piernas no se pueden ver. Pero eso es ley, no es religión, es ley. Si vos no cumplís esas leyes, te meten preso. Vas Y preso. nosotros, como hombres, los varones, no pueden estar de pantalón corto, a pesar del calor tremendo que hace, tenés que estar de pantalón largo y cubriendo las mangas, no puede estar de mangas cortas. El hombre también, pero la mujer es mucho más extrema. Qué Entonces, bueno, increíble. hacía mucho calor y yo opté por ponerme un chador. El chador es esa capa que llevan desde la cabeza y que cubre todo hasta abajo, hasta los pies. Que las mujeres lo usan y lo muerden, lo llevan mordido para que no se les abra. Bueno, las mujeres compré uno que usaban la gente del campo, eso me lo explicó después una chica. O sea, era la vestimenta de la gente de campo. Es el que compré porque era el más barato, obvio, y lo compré en un pueblito cuando recién entramos. Entonces las mujeres me paraban en la calle y me decían, no hace falta que sea un yador. Pero claro, yo les tenía que explicar que yo andaba en una moto, que no podía llevar dos camisas mangas largas extra, llevar una pollera larga o algo que me tape el traste extra, y que me hacía mucho calor y yo con este chador, con esta capa, se volaba con el viento y yo abajo iba de musculosa y shortcito y ya está. Entraba el aire, o sea, iba Sí, sí. fresca, tapada pero fresca. Entonces, bueno, me costaba hacerle entender de que no era que yo creía que tenía que andar de llador, porque eso es como el muy ortodoxo el que usa el Claro. llador. Entonces, bueno, las mujeres se paraban en la calle diciendo que no hacía falta, los hombres se reían, esta cara blanca, tan blanca, a ellos les llamaba mucho la atención, más con un Ah. llador puesto, entonces querían las 1001 fotos. La Susana Jiménez quedaba hecha un poroto conmigo. Qué bueno de toda esta parte, sí, sí. No, no. Irán Sí. fue una experiencia increíble. En una parte, en un hotelito al lado del mar Caspio, Claudia me pregunta si yo podía pedir en recepción un secador de pelo, obviamente nos llevamos en la moto, entonces voy, me acerco y me dice que no tenía. Entonces me dice, pregúntale al señor del lado, que lo he visto que está una señora, a pesar de que van tapada, pero seguramente debe tener un secador de pelo. Entonces yo me acerco y este señor estaba en la playa con la esposa, No, yo teóricamente. me acerco Ah, vos. ahí, yo me acerco y le pregunto al señor si tenían un secador de pelo. Y la mujer, que no hablaba nada de inglés, pero yo interpreto que le dice de que lo busque que había en la habitación. Eso interpreté yo, hablaban en turco. Entonces me Supusiste, quedo sí. ahí esperando que vuelva el hombre. Cuando vuelve el hombre me dice que ya le había dejado a mi esposo. Entonces ahí me cuenta Germán eso. Claro, era la otra esposa, porque ellos pueden tener muchas esposas, entonces él estaba con una esposa en la playa y la otra esposa era la que estaba planchando. Él estaba con la joven y la más grande estaba Era en la la... habitación, la que llevaba el secador de pelo. Exacto. Bueno, bueno, son esas cosas Bueno, increíbles de pero ese tipo de cultura. No, bueno, pero increíble. ahí en el mar Caspio la cultura es diferente. Es gente como más instruida. Entonces las mujeres cumplían con la ley, pero usaban solo un pañuelo en la cabeza al que le llaman el testigo. O sea, vos como ley, vos gobernante, querés que yo me tape, lleve un pañuelo en la cabeza, lo llevo. Entonces se hacen un rodete así en la cabeza y lo cuelgan de acá al trapo ese, al pañuelo que les cae largo. Entonces van todas descubiertas, pero tienen el pañuelo puesto en la cabeza. Bueno, ¿querés que me cubra las curvas? Y van con fulares, o sea, estos como chalecos largos, te diría, transparentes. Tengo que llevar las piernas tapadas, iban con las calzas estas con transparencia, con distintas formas de transparencia, o sea, mostraban lo que querían mostrar, pero bajo las reglas del Irán, del imán, perdón. Del imán. Sí, sí, No, sí. no, esa era.
Y Entonces me veían a después de mí con ahí, el chador y me miraban como ridícula. Claro. Germán, y después de estas partes, ¿para dónde pasaron? De ahí nosotros hemos tenido que ir hacia Teherán, en Ajá, Irán. Teherán es la capital de Irán. de Y ahí hemos Irán. tenido que poner la moto en un avión para mandarla a India. O Ajá. sea, lo gracioso es que la moto iba en la bodega del avión que íbamos nosotros también. Generalmente las Ah, motos van en un avión de carga. No, aquí sí, no. sí, sí, Aquí sí. Sí. vos eras chico. Uy, Bedford, así era el avión. Germán, Así era el avión. Y la gente descansa, otros bueno, botas, sí, todo sí, con sí, me camping. imagino, me Así imagino. estaba en el avión. Sí, Bueno, impresionante. Germán, para redondear, ya Instagram me avisa que falta 1 minuto y medio. Para redondear y Bueno, para hilvanar con la semana que viene, haz el último comentario, por favor. bueno, bueno, en este le hemos hecho una larga más porque ya hemos empezado a entrar en la parte de Asia, que Asia es muy, pero muy interesante. Ajá, Nosotros hemos viajado, bueno, a Irán, que después podemos hacer un entre si querés. Hemos hecho las cavernas de Irán, Isfahán, Persópolis, Sharaj, todo eso, digamos, a los pueblos importantes de Irán. Y Irán ajá, tiene la caverna más larga del mundo, tiene 9 kilómetros de extensión bajo tierra. Son unas cavernas con agua donde te llevan en unos botes. Los botes están autorizados para andar 3 kilómetros nomás. Nosotros hemos hecho parte de eso bajo tierra, digamos, unos lagos impresionantes sobre cavernas. ajá. Experiencias espectaculares. Les contamos bien el viernes que viene porque esto vale la pena. Sí. Irán vale la pena Bueno, un capítulo aparte. bueno, para Casi redondear como entonces, los esperamos a nuestros amigos para el próximo viernes 19:30 con los Gunther, Claudia y Germán Exacto. Gunther. Bueno, Para el muchísimas próximo gracias. viernes, 19:30. Muchísimas, bueno, gracias y muchas gracias a todos por estar ahí del otro lado del teléfono y de la pantallita. Bueno, chao, bueno, bueno. Te chao. mando un fuerte abrazo. Chao, Muchas gracias por todo. chao. Gracias. No,